Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Andrés Holguín. Él es abogado, profesional en seguridad y salud en el trabajo y administrador ambiental. El día de hoy vamos a tocar un tema que es súper interesante para las empresas, para que conozcan todas las actividades que deben hacer en el marco de dos normas que salieron el año pasado, que se tratan de prevención de acoso sexual y equidad de género en el ámbito laboral. Entonces hoy Jorge Andrés nos va a hablar sobre este tema para que cada uno dentro de sus empresas empiece a hacer esas actividades que corresponden, ya que no solo son actividades a nivel de promoción y prevención dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que hay otras actividades ya a nivel directivas y administrativas que son importantes que empiecen a proyectar para este año. Entonces le doy la bienvenida a Jorge Andrés, a todos ustedes y bueno, espero que aprendamos mucho. Muchas gracias, Alejandra, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya pues muy ampliamente Alejandra ha hecho la presentación, entonces pues de manera muy breve vamos a dar inicio con esta pequeña charla en la cual les vamos a hablar a ustedes sobre dos normas de amplia importancia que existen actualmente en el marco jurídico colombiano, que son bastante recientes y podríamos decir que son bastante novedosas en el sentido de que estamos realizando unas actividades asociadas a inclusión laboral, asociadas a nuevas formas de establecer relaciones sociales y relaciones entre personas en el ámbito laboral. Hablemos de la primera de las normas, Ley 2365 de 2024, que enmarca o proyecta dentro del marco jurídico todo lo que teníamos anteriormente en la circular 26 del año 2023, elevado a rango de ley, estableciendo algunos elementos fundamentales de prevención y atención y manejo de acoso sexual. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por acoso sexual? ¿Qué entiende la ley por acoso sexual y dónde tenemos una situación en un contexto de acoso sexual? De acuerdo con la norma, el concepto de acoso sexual se asocia con cualquier tipo de conducta no consentida, persecución, hostigamiento o asedio que tenga una connotación sexual. La norma habla de connotación lasciva o libidinosa, o sea, todo lo que esté asociado a deseo sexual, a intentos de tener algún tipo de contacto sexual o algún tipo de acto sexual. Y entendemos como acto sexual no netamente lo que tiene que ver con la relación coital, la relación o lo que nosotros conocemos como relación sexual como tal, sino cualquier elemento que tenga un contenido sexual, la mirada, la caricia, el intento de acceder frente a otra persona sin que cuente con el debido consentimiento de ella. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de conductas que estén manifestadas, lo tenemos aquí resaltado, por relaciones de poder, sean verticales o horizontales. ¿Qué entendemos nosotros por relaciones de poder? Digamos que en principio uno pensaría, no, relaciones de poder tiene que ver con jerarquía laboral, tiene que ver con subalterno y jefe. Pero básicamente las relaciones de poder en los contextos de violencia sexual incluyen múltiples elementos que hablan de relaciones de poder. Básicamente es la capacidad que tiene una persona de ejercer dominio o ejercer algún tipo de presión sobre la otra sin que forzosamente esté mediando el poder o la jerarquía laboral. Entonces tenemos un ejemplo muy típico. Hay una situación donde en un sitio solo se encuentran hombre y mujer. Si el hombre intenta realizar alguna conducta de connotación sexual, intentando pasar por encima del consentimiento de la otra persona, de la mujer, pues el
eh, sobre la persona. Entonces, relaciones de poder ahí en el ámbito del hogar, el ámbito laboral, en el ámbito de esta ley 365 y en el contexto laboral y en el contexto eh, pueden presentar en una oportunidad o en varias oportunidades para identificar que, por ejemplo, tenemos una queja de que un colaborador, otra colaboradora, pues eso, las relaciones de poder artistas, dice que no tenga una vinculación que pero de antemano tenemos conducta de acoso sexual. En el marco del acoso sexual, la ley 2365 nos habla de unos derechos de víctimas. Nos habla de lo que es una serie de garantías que se deben tener presentes para en víctimas antes, al momento y derechos después de que se demuestra. Ok, ¿me estás escuchando bien? ¿Cómo están escuchando? Por aquí dice Lady. Mucha interferencia. Oh, Todo que entrecortado. listo, con fallo en la red. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bien, Jorge, buenos días. O Viviana nos con el audio. Jorge, yo escucho el audio bien. Bueno, por favor, me pueden indicar en este momento cómo se escucha. En este momento se escucha bien, pero cuando comienza a hablar recorrido, empieza a recortarse. Ok, perfecto, listo. Aquí hicimos un cambio de la conexión, entonces voy a intentar continuar y quedo atento a sus mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, De acuerdo. entonces, retomando donde veníamos, la ley 2365 contempla una serie de derechos de las víctimas de unas garantías que se tienen de acuerdo con la ley y pues que lógicamente como empleadores se tienen que conservar los mecanismos, se tienen que desarrollar los mecanismos para
garantizar esos derechos o para permitir el disfrute de esos derechos. Dentro de ellos tenemos los siguientes, tenemos verdad, que básicamente pues la víctima tiene el derecho a conocer y a que se esclarezcan los hechos de cualquier situación que tenga connotación de acoso sexual, el respeto por su dignidad, el respeto por su condición de ser humano o persona humana en cualquiera de sus dimensiones, el derecho a la intimidad, que los detalles relacionados con sus casos no se vuelvan un tema de luz pública, no se vuelvan un tema de comentarios, a menos pues que la persona disponga de ese derecho a la intimidad. Y lógicamente, tanto intimidad como dignidad tienen relación completa con uno de los derechos principales relacionados con formación e integridad sexual, que es el derecho al consentimiento, a poder consentir, a poder aceptar cualquier expresión de carácter sexual que sea proveniente de otra persona. Derecho a la confidencialidad asociado al de la intimidad. Los procesos deben manejarse con absoluta confidencialidad. Libertad de expresión. La persona tiene la libertad y debe garantizársele la libertad de expresarse en el marco de un proceso de acoso laboral, de expresar inconformismo con procedimientos, de expresar la información que la persona quiera contar o quiera denunciar de manera pública. Y ese es un punto importante que tiene consagrado esta ley, porque expresa de manera directa que no se puede censurar el derecho de la persona a contar públicamente su caso, ¿cierto? Algo que a veces va en contravía o que choca con el principio de confidencialidad que se maneja al interior de las organizaciones. Otro de sus derechos, atención integral en salud. Si la persona ha sufrido una alteración de tipo físico, un daño psicológico con ocasión del caso de posible acoso sexual, esa persona tiene derecho a atención integral en salud, y en primera instancia esto se encuentra en manos de la ARL. Esta ley, básicamente uno de sus efectos es que genera unas nuevas dinámicas y unas nuevas obligaciones para las ARLs de atención a casos de posible acoso sexual, de acuerdo con lo que se interprete y de acuerdo con estos principios de dignidad, de intimidad, de acceso a atención oportuna. Pues básicamente para obtener atención desde una ARL por un caso de eventual acoso sexual, pues no dependemos de un tema de calificación de origen, de un tema diagnóstico, sino que la ARL debe responder, pues, fundamentalmente en favor de la persona. Acceso efectivo a la justicia, que la persona tiene todo el derecho y todas las garantías de acceder o de poder exponer su caso ante la Fiscalía General de la Nación. Derecho a la reparación, a la no repetición, a la no revictimización, que esta es una de las conductas o de las situaciones más frecuentes que se suelen presentar en este tipo de casos. Primera conducta de revictimización que tiene que erradicarse, el tema de culpabilizar a la víctima de los actos de terceros. Casos comunes en contextos de acoso sexual, de abuso sexual, donde se habla de revictimización, cuando se dice, es que ¿por qué viste así? Es que ¿por qué se toma ese tipo de fotos? Es que ¿por qué es tan simpática con los hombres? Y ese tipo de situaciones, pues básicamente genera una revictimización, o sea, la persona, además de que tuvo el infortunio de padecer una situación de acoso sexual, pues básicamente también se le está responsabilizando de esto. A eso se refiere la revictimización. Otras formas de revictimización: hacerles lentos, paquidérmicos los trámites, algo sobre lo que se debe trabajar mucho en las empresas es en tener las responsabilidades claras sobre cómo vamos a actuar nosotros frente a un caso de eventual acoso sexual. No es convertir una queja de acoso sexual, que me fui para el comité de convivencia, el comité de convivencia me mandó para talento humano me dijo que no, que era con seguridad y salud me dijo que no, que era con jurídica. Entonces, ese tipo de situaciones también generan revictimización, porque implican que la víctima tenga que repetir su relato, revivir los momentos, pues si se tratan
de un tema de acoso independientemente de la magnitud, así haya sido un simple piropo, así haya sido una simple situación que haya generado angustia, pues es derecho de la persona no tener que revivir eso más de lo necesario. Otro derecho de las víctimas, no ser víctima de violencia institucional. Esto tiene mucho que ver con esa revictimización, protección frente a retaliaciones, o sea, que la persona, no solamente como empresa yo tengo que establecer los mecanismos de atención y de manejo de acoso sexual, sino que yo también, también es un derecho de las víctimas que también se le informe o se le dé la garantía de que no van a haber retaliaciones. Muchos de los casos de posible acoso sexual se encuentran asociados con situaciones de jefe a subalterno. Entonces, pues esa persona tiene el derecho a estar protegida contra posibles retaliaciones, que el acoso sexual no se nos convierta o no se nos transforme en otras formas de acoso laboral. Y uno de sus derechos es la no confrontación con su agresor, que ese punto es bastante importante. Y, por ejemplo, haciendo uso de este derecho y atendiendo este principio es donde, por ejemplo, la ley nos limita bastante la participación o el hecho de encargar el manejo de estas situaciones a los comités de convivencia laboral, que los comités de convivencia, pues forzosamente, trabajan es en base a la conciliación. El ámbito de aplicación de la ley, este punto es bastante importante porque aquí se desmarca del concepto de acoso laboral o de la ley 1010 en algunos aspectos. Inclusión de todos los trabajadores. Toda persona que pueda ser considerada víctima, los protocolos políticas de las empresas deben cubrir a todo tipo de trabajadores, llámese transitorios, llámense temporales o trabajadores en misión, llámese cooperados, llámese contrato obra o labor, término fijo, carrera administrativa, pues tratándose del sector público. Cubre diversas entidades, sector privado, instituciones educativas, ONGs, aplica a todo ámbito de carácter laboral y a diferencia del concepto de acoso laboral, la ley 2365 contempla o incluye el aspecto de los contratistas, que no está contemplado o por lo menos la jurisprudencia ha excluido el concepto de acoso laboral de las situaciones que viven los contratistas. Y algo importante, también podemos hablar, y la ley nos dice, también pueden darse situaciones de acoso sexual en contextos de teletrabajo, de trabajo en casa, de trabajo remoto. Entonces, ese punto es muy importante para que no excluyamos ninguna modalidad laboral. Dentro de las responsabilidades para empleadores y contratantes, y aquí nos vamos a detener bastante, porque la ley contempla algunos aspectos supremamente fundamentales, supremamente vitales, en cuanto a la prevención de acoso sexual y es bastante clara en establecer las responsabilidades o las obligaciones de empleadores o contratantes de antemano. Estos procedimientos o esto a lo que nos está llamando la ley tienen que ser procedimientos que estén supremamente bien documentados, supremamente bien administrados, porque cuando ocurren, digamos que existen muchos escenarios donde una empresa puede verse vinculada, pero uno de los principales se asocia a una queja ante el Ministerio de Trabajo o a un proceso judicial por acoso laboral. Y esta ley es clara en decir que cuando ocurre una situación de posible acoso sexual, hay una inversión de la carga de la prueba y se presume que la queja de acoso sexual es auténtica o que es real, se presume que la persona sufrió el acoso sexual por negligencia, omisiones o mala gestión del empleador, y al empleador es al que le toca desvirtuar esa presunción, al empleador es al que le toca decir, venga, la ley presume que yo tengo omisiones o negligencia. Qué pena, pero eso no es cierto porque yo he actuado de la siguiente forma y ahí es donde vamos a demostrar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, primero de los elementos, políticas de protección efectivas. ¿A qué se refiere el concepto de políticas de protección efectivas? La ley 2365 nos dice, hay que trazar una política
de prevención de acoso laboral, ¿cierto? Eso pues en principio sería relativamente sencillo. Quienes estamos en el medio de seguridad y salud en el trabajo pues estamos familiarizados con la política, que es un documento que se elabora en compañía con la alta dirección y pues básicamente se requiere que cuente lógicamente con la firma del empleador, o sea, donde el empleador les está diciendo, miren, estas son mis políticas, mis prohibiciones y mis lineamientos y mis compromisos, ¿cierto? Pero esto va un poco más allá de la política, porque la 2365 nos dice, esa política debe reflejarse en varios elementos, reglamento interno, contratos laborales o contratos también de prestación de servicios, porque recordemos que el concepto de acoso sexual no excluye a los contratistas o los que están por prestación de servicios. Esa política también tiene que tener alcance con manuales, procedimientos, protocolos y este elemento que tenemos aquí resaltado y que tenemos en mayúscula, que es la ruta de atención o el protocolo de atención, que básicamente es una de las principales obligaciones que tiene la empresa de contar con una ruta de atención que es un procedimiento, un protocolo claro, expedito, que sea de aplicación inmediata para atender y manejar un caso de posible acoso sexual. Es importante tener presente que, como decíamos ahora, esa política debe permear todos los aspectos de la empresa. Entonces, por ejemplo, no podemos olvidar que cuando un trabajador ingresa, yo le debo de hacer inducción y pues en esa inducción le tengo que dar a conocer a esa persona que ingresa. Debo darle a conocer qué tiene que hacer en caso de ser víctima de acoso sexual, cómo reconoce una situación de acoso sexual, a qué entidades puede acudir. Uno de los derechos principales en relación con la prevención del acoso sexual se encuentra asociada a que la víctima tiene todo el derecho de ir ante las autoridades, que una persona que esté siendo víctima de acoso sexual acuda a la fiscalía y obtenga como respuesta, no, eso primero tiene que pasar por una instancia en la empresa. Eso va en contravía de los derechos de la persona y constituye pues una omisión grave de las autoridades. Y lo mismo, si yo como empleador le digo, mire, usted no puede ir a la fiscalía hasta que resolvamos acá internamente, no puede ir al Ministerio de Trabajo hasta que resolvamos internamente. Eso también constituye una transgresión al derecho de la víctima de escoger por qué instancia se maneja, que es lo que siempre se promueve con las empresas y lo que se les trata de inculcar a las empresas. Venga, cree un mecanismo, una ruta de atención que sea lo suficientemente efectiva, lo suficientemente rápida, de manera que a la población trabajadora le demos la confianza de que es preferible que la persona acuda acá dentro de la organización a acudir a las autoridades, porque pues todos nosotros conocemos que las autoridades tienen unas dinámicas muy diferentes y en algunos casos la atención puede ser demorada. De igual manera, como empleadores no le podemos decir a la persona, no, no vaya a denunciar a la fiscalía. De hecho, la ley contempla que si la persona como víctima solicita al empleador trasladar el caso a la fiscalía, debemos hacerlo. Entonces, por eso es que la ruta de atención tiene una implicación legal tan importante. No solamente es lo que yo voy a publicar un cuadrito en una cartelera, decir, miren, es que esta es mi ruta de atención. Es básicamente contar con elementos de cumplimiento, porque si el día de mañana la víctima dice o solicita, es que necesito o queremos que ese caso se traslade a la fiscalía, pues entonces como empleador tenemos que tener la mayor cantidad de material posible que le pueda servir a la fiscalía como ente acusador para tratar un caso de posible delito de acoso sexual o delito, por ejemplo, de acto sexual abusivo, acceso carnal, pues sí es una situación que se presenta. Entonces, ese punto de la ruta de atención, de tener todo muy integrado, reglamentos, contratos, manuales y demás, es supremamente importante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista judicial. Nosotros podemos pensar,
podemos pensar que en algún momento no, es que eso no va a ocurrir aquí, es lo ideal y es a lo que tenemos que trabajar, porque para esto está este segundo punto, capacitación y sensibilización, pero también tenemos que estar preparados, por si nos pasa, podamos actuar de la manera más rápida, de la manera más diligente, porque dado el caso, si la persona que es víctima acude a autoridades judiciales en el ámbito laboral, o sea, un juez laboral, o pone una queja en el ministerio, se activa la presunción de que como empleadores hemos sido negligentes. Entonces, ¿qué nos toca? Desvirtuar eso. Y ese es un punto donde tenemos que ser muy juiciosos y muy atentos como organizaciones. ¿De qué se trata este concepto de la llamada ruta de atención? Si yo tengo una persona, que está siendo víctima de acoso sexual, pues ante quién tenemos que acudir. En una famosa serie de televisión o en una famosa telenovela donde podemos ver ilustrados muchos casos de acoso laboral, particularmente hay una situación donde a la recepcionista le iban a terminar contrato y el jefe de talento humano, que era su jefe, fue notificado de que esa decisión se había revertido, que la persona finalmente no le iban a terminar contrato, pero él se aprovechó de la situación para pedirle a la recepcionista pues que tuvieran relaciones sexuales a cambio de no terminarle contrato. Finalmente, esa situación pues en el contexto que se da obviamente en el concepto irreal de una telenovela, pues finalmente se terminó resolviendo por una persona ejecutiva pues que digamos que nada tenía que ver con la línea de mando, pero pues es importante que para eso existan claridades. Entonces, por eso se habla de la ruta de atención. La ruta de atención es, tengo una persona víctima de acoso sexual en el contexto laboral. Ejemplo, una compañera está siendo presionada por su jefe o por una persona con rango superior para que tengan algún tipo de contacto sexual, de manera que eso permita garantizar la continuidad de su contrato laboral. Eso claramente es una conducta de acoso sexual. Es una conducta lasciva es una conducta de orden sexual, de orden libidinoso, que está relacionada con o está vinculada o está asociada a una relación de poder. Entonces, en este sentido, esa persona es víctima, tiene a su jefe encima ejerciendo acoso y presionando una posible continuidad laboral. ¿La persona qué va a hacer? Sí, primera de las opciones, tiene todo el derecho, irse para la fiscalía. Segunda de las opciones, pues yo como organización le tengo que dar las garantías. Generalmente, primera de las instancias a las que puede acudir una organización, talento humano, en algunos casos le definen esa responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, en otras ocasiones a una dirección o a una gerencia administrativa, en otras ocasiones a una gerencia. Esto varía mucho dependiendo de la estructura jerárquica de la empresa. Lo que sí para la ley es inadmisible es que se margine completamente las altas direcciones de esto. Que en algún momento se diga, como hemos visto algunos casos aquí, donde uno en una organización dice, venga, vamos a definir la ruta de atención, y en la ruta de atención tiene que aparecer la gerencia, porque pues es una instancia a la que la persona puede acudir. No, no, el gerente vive muy ocupado, no, el gerente no tiene tiempo para eso, no, el gerente no sabe qué es eso. ¿Cierto? Pues ahí de entrada estamos fallando y estamos respaldando digamos que le estamos dando razón a esa presunción de responsabilidad que tienen los empleadores. Entonces, esa ruta de atención es supremamente importante definirla, y ya vamos a mirar un pequeño ejemplo de este tipo de ruta, o de cómo podemos nosotros aplicar esos principios. Otras de las obligaciones. Lógicamente, antes de yo contemplar cómo actuar en materia de acoso laboral, pues lo primero que tengo que tener presente es cómo prevengo, ¿cierto? Capacitar y sensibilizar a todos los roles, a todos los niveles de la organización, a los que tienen tiempo y no tienen tiempo, comunicar esas políticas de manera clara, los procedimientos, que los trabajadores y trabajadoras tengan claro
usted llega a ser víctima de acoso sexual y dónde acude, ante quién va, ante quién habla. En auditorías, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que esto ya es un concepto de ley, en auditorías a los sistemas de gestión de seguridad y salud y a fin de año, en muchas organizaciones se ha preguntado aleatoriamente, escojamos un trabajador, llamamos al trabajador, pregunta, ¿usted le han informado que es acoso sexual? Sí me capacitaron, pero no sé. En caso de que usted sea víctima de acoso sexual, ¿dónde quién acude? No sé, al comité de convivencia, al vigía ocupacional. Entonces, esos son temas donde la gente tiene que tener mucha claridad y para poder que haya mucha claridad, pues es necesario que haya mucha retroalimentación. En ese tema de comunicar políticas, no solamente pues se trata de todo el tema de formación, de capacitación. Por ejemplo, una forma de comunicar esas políticas, claramente, los contratos, ¿cierto? En cláusulas de obligaciones y prohibiciones, por ejemplo. Entonces, la ley aquí ya no se está llevando a, venga, yo hago unas actualizaciones de mis contratos laborales. En el reglamento interno de trabajo también es un medio para comunicarlo. Charlas, difusiones, todo ese tipo de situaciones nos ayudan. O sea, la ley no nos dice de manera expresa, pero sí nos dice de manera implícita, venga, haga la tarea de manera continua, haga la tarea de manera permanente. No es que llenemos un registro de capacitación y no es que llenemos un registro de capacitación una vez al año y nos olvidamos del tema por el resto del año. O sea muy recurrente con esto. Entre más evidencia se tenga de un actuar diligente, de un cumplimiento de la obligación, pues lógicamente eso nos ayuda a defendernos mucho mejor en algún tipo de caso de una denuncia ante fiscalía, de una queja ante Ministerio de Trabajo, de una demanda laboral por un proceso de acoso laboral. Recordemos que acoso sexual se enmarca en acoso laboral. Muy bien. ¿Con qué más debe contar la empresa? Y esto se nos asocia a la ruta a la ruta de atención. Los mecanismos para hacer una denuncia segura, ¿cierto? Establecer canales confidenciales para que se pueda reportar sin temor a represalias. Y ya en un momento vamos a mirar uno de los mecanismos pues, más importantes y más contundentes que existen para poder garantizar ese tema de la protección frente a represalias. El mecanismo de queja y atención, lo que hablamos de la ruta de atención. Entonces, todo empleador debe garantizar o debe procurar que las personas que sean posibles víctimas tengan acceso a canales de queja. O sea, conozcan y tengan claro cómo pueden presentar una queja, cómo pueden presentar ante autoridades o instancias de la empresa sus inquietudes o sus reportes, ¿cierto? Y que en algunos casos también sea posible o también sea viable la denuncia anónima. ¿Por qué razón esto es importante? Porque es que no solamente una queja puede ser presentada por la posible víctima, puede ser presentada por testigos, puede ser presentada por alguna persona que evidencie una situación particular. Y en muchos casos, si bien la ley habla de la protección frente a represalias, pues también puede existir la posibilidad de la presentación de denuncias de carácter anónimo. ¿Qué más tiene que asegurar la organización? Que se dé un proceso de investigación, un proceso un proceso de, llámese disciplinario, llámese de descargos, llámese de notificaciones, pero que sean efectivos, que sirvan y que sobre todo cumplan con uno de los principios fundamentales que tiene esta protección frente a acoso sexual, que es el principio de la celeridad, que hagamos las cosas rápido. No es que si la víctima presenta una queja el día de hoy, lunes, bueno, sí, venga el viernes para que le tomemos la información. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa, ya le vamos contando, le vamos informando y nos ocupamos hasta que esa persona, pues lógicamente se siente desprotegida. Y otro de los elementos que contempla la ley es el apoyo integral a víctimas. Como empleadores debemos disponer e informar los canales de comunicación de manera clara, contactar a nuestras ARLs, preguntarles, señores de la ARL, ¿qué mecanismos hay? Busquemos
busquemos cuáles son los mecanismos. Regularmente las ARLs tienen su línea de atención de atención psicológica, su línea de apoyo, tienen IPS o convenios con consultorios, tienen asesores en prevención que nos pueden apoyar. Entonces, es importante que cuando se reciba una queja, yo le diga a la víctima varias cosas. Lo primero es, mire, como empresa vamos a actuar de manera urgente, primero. Segundo, si usted quiere, puede ir a la fiscalía, o si usted lo solicita, nosotros podemos trasladar el caso a la fiscalía. Tercer elemento, usted cuenta con apoyo psicológico, apoyo técnico para el manejo de esta situación, y que de esta manera se reduzca o se minimice o se prevenga el impacto sobre su salud mental, ¿cierto? Enfrentar las secuelas, que es lo que nos dice aquí. Aquí tenemos una pequeña alerta o un pequeño... una pequeña advertencia que nosotros tenemos. Cuando hablamos de proceso de investigación efectivo, es que, como su nombre lo indica, pues tiene que ser efectivo, tiene que ser rápido, pero yo no puedo desconocer los derechos de quien pueda ser un victimario, ¿cierto? Si la persona me dice, no, es que uno de mis compañeros me tocó, uno de los compañeros me dijo palabras inapropiadas, uno de los compañeros me estuvo mirando en el baño sin mi consentimiento. Entonces no es que automáticamente yo a la víctima le creo, entonces llamo a la persona y le notifico una terminación de contrato o una suspensión. Hay que tener presente algo, si bien la víctima, y por eso es que estos procedimientos siempre se recomiendan, háganlos junto con el área jurídica de su empresa, con sus asesores jurídicos, con personal especializado de talento humano. No es simplemente llegar el modelo de protocolo que me prestan de la ARL y le cambio los nombres y le pongo los datos de la empresa. Ojo, porque es que esto tiene demasiadas aristas. Yo tengo que compensar derechos de la víctima a confidencialidad, a intimidad, a no censura, a no revictimización, a la toma de medidas efectivas, pero también yo tengo que garantizar que al presunto victimario le respeto su presunción de inocencia. O sea, como se conoce el adagio, toda persona es inocente, todo implicado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tengo que respetarle el debido proceso, el derecho que esa persona tiene a ejercer su defensa, a no perseguirlo, a mantener la confidencialidad y a no exponerlo en público, ni siquiera siendo esa persona responsable de cometer acoso sexual. Entonces, ojo, la investigación tiene que ser efectiva, tiene que destinar efectivamente la mayor parte de la protección sobre las víctimas, pero también tiene que respetarle unas garantías a quien se precie como victimario. En este gráfico, por ejemplo, podemos ilustrar una ruta de atención. Ojo, tener presente. Esto básicamente es un ejemplo didáctico, es un elemento que con algunas variaciones se han aplicado en otras organizaciones, donde básicamente se lo ilustramos de manera pedagógica, ¿cierto? No es un protocolo de actuación o no es una ruta de atención absoluta, no es una ruta de atención pues conforme a X o Y ley. Claro, esto está ajustado a derecho, pero no es la que manda ninguna ley ni nada. Entonces, pues es importante que tengamos presente que el diseño de una ruta de atención depende mucho de las características de la empresa y depende mucho del funcionamiento de cada organización. Entonces, esta ruta de atención, por ejemplo, fue desarrollada en su oportunidad para tener un protocolo de atención en caso de acoso laboral y acoso sexual. O sea, cuando es la ruta y son los mecanismos de toma de decisiones en caso de que tengamos un caso, bien sea acoso laboral o bien sea acoso sexual, que pues a su vez es una modalidad de acoso laboral. Entonces nos dice el protocolo, lo primero es, recibimos la queja, cuando la queja es recibida directamente en una instancia interna de la empresa, se recibe la queja, se solicitan pruebas
y en caso pues, de solo contar con el testimonio debe ser tenido en cuenta. Esto es supremamente importante en materia probatoria de acoso laboral y en materia probatoria de acoso sexual, pues uno de los elementos a los que necesariamente le vamos a tener que prestar más atención es al tema testimonial, porque pues no siempre hay cámaras, no siempre hay documentos, no siempre hay chat, no siempre hay correos electrónicos. Y pues generalmente quien comete una conducta tan grave como el acoso sexual, pues lógicamente procuran no dejar huella o no dejar rastro de o evidencia de los actos que está cometiendo. Entonces lo primero es, recibimos la queja, la persona que recibe la queja ofrece o pone en conocimiento de la posible víctima las medidas de apoyo, ¿cierto? Que puede ir a EPS para un manejo como enfermedad general o como o atención de los síntomas agudos que pueda estar presentando la persona en situación de acoso sexual, remitir a la línea de apoyo de la ARL, remitir o informarle la posibilidad de acudir a la autoridad competente, sobre todo pues la autoridad o el ente acusador que es la fiscalía, remisión a servicios particulares si la empresa cuenta con apoyo de un servicio de psicología, de un servicio de profesionales pues, en salud mental que puedan ayudar a disminuir las secuelas de la situación. Entonces viene la primera decisión. En la organización dijimos, venga, si ahí tenemos un caso que se considere grave, definitivamente sí o sí lo atendemos desde la gerencia o desde talento humano. Si no clasificamos el caso como grave, pues podemos decirle a la víctima, venga, intente conciliar a través del comité de convivencia. ¿Y qué es lo que en su momento dicha organización consideró como un caso grave? La organización dijo, venga, para nosotros es grave, por ejemplo, conductas o situaciones como cualquier contacto físico sin consentimiento, ¿cierto? El acercamiento de los genitales de una persona a otra, el acercamiento de las manos a las partes íntimas de la otra persona. Consideraron también el tema de cualquier tipo de constreñimiento, cualquier tipo de persuasión de orden sexual, ¿cierto? Cualquier tipo de, pongámoslo entre comillas, extorsión de carácter sexual, ¿cierto? Cuando hay de por medio una amenaza. El jefe le dice a la subalterna que no le van a renovar contrato a menos que la compañera tenga relaciones sexuales con él. El supervisor de un contrato le dice a la contratista que no hay renovación de contrato a menos que tengan relaciones sexuales. Si, por ejemplo, el jefe tiene conocimiento de alguna falta disciplinaria de la compañera, entonces la invita a tener relaciones sexuales a cambio de no poner en conocimiento la falta disciplinaria. Ese tipo de situaciones corresponden a ese constreñimiento. Entonces, por ejemplo, eso lo calificamos como grave. Obviamente, cualquier situación que tenga que ver con acceso carnal, ¿cierto? Ante la ley, el acceso carnal básicamente es la penetración en cualquier parte íntima de la persona, obviamente con contenido sexual y que no solamente pues es penetración del miembro masculino, ¿cierto? Pueden ir involucrados miembros superiores, pueden ir involucrados objetos, pero pues siempre tiene que mediar la connotación sexual. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando decimos caso grave, si tenemos un caso que estamos considerando grave de acuerdo a lo que dice la víctima, entonces tenemos que tomar unas medidas de urgencia, que ya las retomamos. Pero si el tema no es un caso grave, si el tema, por ejemplo, fue de pronto una mirada, de pronto un comentario malinterpretado, de pronto un comentario que pueda ser ambiguo, entonces invitamos a la víctima y le decimos, mire, usted puede ir al comité de convivencia laboral para que el tema se maneje de esta manera. O la propia víctima decir, venga, yo acudo a talento humano, pero es que yo quiero conciliar, yo quiero llegar a un acuerdo. Y eso está bien cuando los casos no revisten esa gravedad. Entonces, pues aquí le indicamos a la víctima la posibilidad de acudir a comité de convivencia, ¿cierto? Tratándose de una situación que no es grave desde el punto de vista sexual o cualquier otra modalidad de acoso laboral, ¿cierto? Este punto es importante, reiteramos, esto es básicamente un ejemplo ilustrativo, ¿cierto? No es
netamente digamos que la manera única y exclusiva que legalmente se debe actuar, no. ¿Qué tenemos nosotros si es un caso grave? Entonces, Clara Susana, ya estamos por finalizar para abrir un espacio de preguntas. Listo, no baje la manito para tenerla ahí presente y concederle la palabra en un momento. Tenemos entonces, si el asunto no es un caso grave, perdón, si el asunto es un caso grave, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero, y la ley expresamente nos dice, nos dicta que frente a la víctima, frente a la protección de la víctima, se necesitan tomar medidas de urgencia como por ejemplo, ¿cuáles? Reubicar a la víctima, separar a las personas implicadas, por ejemplo, asignarle funciones a la persona en trabajo en casa, en teletrabajo, cambiar a la persona de área, trasladar, reubicar. Ese tipo de medidas, pues, tendrán un carácter temporal y son medidas de urgencia para suspender la situación que pueda revestir acoso sexual. Y luego, pues ya abrimos un proceso disciplinario donde le informamos al implicado, pues que puede ejercer su derecho de defensa, puede aportar pruebas, puede controvertir las pruebas de la víctima y pues ya finalizando ese proceso de investigación, ese proceso disciplinario, determinamos si esa persona es responsable o no es responsable. Si sí es responsable, toca tomar medidas e incluso pues una de ellas puede ser la terminación de contrato. Pero ojo que aquí es donde se les decía mucho a ustedes de que este tema no puede ir suelto. Cuando hablamos de una posible terminación de contrato, pues es importante que esto forme parte de contratos laborales, forme parte del reglamento interno, ¿cierto? Porque pues quien es victimario tiene también unos derechos y unas garantías laborales que no podemos desconocer. En caso de que demostremos que no existe acoso sexual, que no existe violencia de género, pues verificamos si el tema se puede catalogar como una denuncia temeraria, porque también son situaciones que se pueden presentar. Como se dice siempre, donde existe un derecho, existe el abuso del derecho. Entonces también puede existir una persona que conociendo de este tema, que conociendo las garantías que hay para víctimas, pueda iniciar un proceso con el objetivo de perjudicar a otra persona. Y pues ese tema de denuncias temerarias que también constituye acoso laboral. Entonces, eso también tiene que investigarse. Una organización puede decir, es que aquí no encontramos hechos claros y contundentes de un acoso sexual, pero de todas maneras, las medidas preventivas de separar a las personas implicadas, pues las vamos a seguir sosteniendo, ¿cierto? Hay otros aspectos de orden legal, el tema de estabilidad laboral. Aquí invitamos a las empresas a que hagan la consulta muy clara en la norma porque aquí se nos está generando un nuevo autorreporte o un nuevo reporte que hay que hacerle a la autoridad. Entonces, vamos con el primero, estabilidad laboral. La persona que presenta una queja de acoso sexual automáticamente tiene un fuero de estabilidad laboral por 6 meses. La norma nos dice, todo despido que se produzca dentro de los 6 meses, posteriores a la queja de acoso sexual, todo despido se presume ineficaz. Entonces al empleador le toca demostrar porque si es válido el retiro, ¿cierto? Pues digamos que hay ciertas causales donde yo efectivamente puedo romper ese fuero, pero tienen que estar completamente justificadas. Tengo una víctima con fuero y demuestro y logro yo descubrir y probar que esa persona se está robando recursos de la empresa, pues eso es una causal completamente ajena al contexto de acoso sexual. Tengo una persona víctima de acoso sexual y, por ejemplo, me está violando las normas de seguridad y salud, se me está subiendo a alturas sin permiso, sin elementos de protección, pues obviamente eso es una causal objetiva, pero tienen que ser procesos bien hechos porque el día de mañana usted posiblemente le tenga que demostrar a las autoridades, mire que es que yo le estoy terminando contrato justificadamente por una causa completamente ajena
a la queja de acoso sexual, ¿cierto? No es solamente yo como empleador venir a decir, ah, no, es que por ahí andaba caminando en un techo, entonces yo le dije que terminara contrato. Todo ese tipo de cosas se tienen que sustentar muy bien y formalizar muy bien. La norma establece un registro de quejas que estamos esperando que el ministerio habilite alguna plataforma para registrar las quejas de acoso laboral. De igual manera, de acoso sexual, perdón. De igual manera, como empleador, semestralmente tienen que generar algún reporte, alguna notificación, algo donde le informen a la población trabajadora cuántas quejas de acoso sexual se han dado, que pues por lo general esos reportes serán en ceros, pero pues es obligatorio demostrar que lo hicimos. Y pues hay todo lo relacionado con procesos sancionatorios y procesos correctivos. Antes de pasar a esto, un tema fundamental, permítanme, yo me devuelvo aquí, sobre el tema de políticas de prevención efectivas. Cuando hablábamos de incluir la política en los temas de contratación, en los temas de reglamentos internos y demás, no podemos olvidar que este concepto de acoso sexual toca a contratistas, es decir, yo puedo tener un contratista o alguien por prestación de servicios que sea víctima o que ejerza el acoso sexual. Entonces, en los contratos civiles, en los contratos de aprendizaje, en los contratos de obra incluso, yo puedo decirle a un contratista, alguien me va a hacer un trabajo, una obra o una adecuación a mis instalaciones, entonces yo puedo pactar con él, puedo no, debería pactar con esa persona en el contrato de obra. Venga, señor contratista, una de sus obligaciones contractuales va a ser garantizar que sus trabajadores no me acosen a las trabajadoras, por ejemplo, porque son situaciones que se dan. Entonces, eso también tiene que ser importante incluirlo. Vamos con Circular 55 de 2024 rápidamente, porque pues básicamente la Circular 55 constituye todo un compilatorio del marco legal relacionado con prevención de acoso laboral, prevención de acoso sexual, prevención de la discriminación, aplicado a la población LGTBIQ+, ¿cierto? Entendemos pues población LGBTIQ+, como todo lo que pues significa la sigla, ¿cierto? Lesbianas, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, que pues que es un concepto más la otra cantidad de géneros con que las personas se identifican. Entonces, esta circular es netamente enfocada a la protección de esa población en el entorno laboral. Hay unos principios fundamentales. Primero de ellos, la no discriminación. Cuando hablamos de no discriminación de una persona por su condición de pertenecer a la población LGTBIQ+, van incluidos numerosas conductas. Primero, demostrar que para contratar a alguien no me interesa esa persona qué tipo de orientación sexual o identidad de género tiene, que para yo asignar funciones dentro de una organización no me interesa género u orientación sexual, que para yo darle una atención efectiva, garantizar el respeto dentro de la organización, atender una queja de acoso, no me interesa el género u orientación sexual de la persona, ¿cierto? Son cosas que yo como empleador debo demostrar que existen, promover la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad, que yo como empleador tomo medidas preventivas y correctivas para evitar los comentarios, las burlas, la segregación social de esa población LGTBIQ+, ¿cierto? Que yo evito algo que todavía se ve, pues se ha venido reduciendo mucho, pero todavía se ve en nuestra sociedad. El comentario, la burla a una persona por ser gay, por ser bisexual, el comentario despectivo hacia, por ejemplo, una mujer que tenga identidad de género masculino y que se porte como hombre, ¿cierto? Que usualmente se le llama a la bueno, no voy a decir el resto de palabra, u otro tipo de adjetivos, macho algo, ese tipo de situaciones, pues son los que el empleador debe promover y demostrar que promueve que se prohíben ese tipo de conductas en el entorno laboral. Identificar situaciones de acoso laboral. Recordemos que cuando hablamos de acoso laboral estamos hablando de
discriminación, de trato desigual, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de desprotección, estamos hablando de persecución laboral. Entonces, ese tipo de situaciones pueden ejercerse con base o una persona motivada en la orientación sexual o la identidad de género de otra persona. Entonces, es importante que el empleador identifique y sancione conductas que estén afectando el bienestar de la población trabajadora. O sea, una persona de la comunidad o una persona que esté dentro de la población LGTBIQ+, tiene que ser es una persona que tiene que trabajar en absolutas condiciones de normalidad en el entorno laboral. Tiene que ser respetada, tiene que ser tenida en cuenta, tiene que ser protegida de manera igualitaria por todas las personas. Obviamente, por su condición de población LGTBIQ+, sí cabe una presunción de que la persona está siendo víctima, ¿cierto? Eso es parte de lo que se denomina el enfoque de género. Entonces, si yo tengo a alguien que está sufriendo posible acoso laboral y esa persona es de la población LGTBIQ+, pues yo ya parto del hecho de que esa situación de acoso está mediada por su orientación sexual o por su identidad de género. Entonces, ese punto es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Qué medidas nos recomienda esta circular? Nuevamente, políticas internas, ¿cierto? Incluir en política de acoso laboral, política de acoso sexual, políticas de convivencia, manuales de convivencia, reglamento interno, contratación, la promoción de un ambiente laboral inclusivo. En el tema de capacitación, sensibilizar mucho a las personas, en el tema de género, en el tema de respeto por la identidad de las otras personas. Establecer mecanismos de denuncia, ¿cierto? Esto no es nada nuevo porque esto viene desde la circular 26. Mecanismos de denuncia, mecanismos de reporte, notificar conductas inapropiadas y lógicamente el tema de investigación y sanción. Algo muy importante que se ha concebido como una interpretación de interpretación de esta circular, y es que nos dice que la norma nos dice que hay que procurar la promoción de un lenguaje que sea inclusivo, ¿cierto? Mencionar trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres, o por ejemplo hablar de o utilizar términos que carecen de género, las personas, la población trabajadora, y lógicamente quien exija que, por ejemplo, existe el tema de identidad de lo que se denomina no binario o no binaria, que es la persona que no se enmarca en la definición de hombre o de mujer, pues a pedido de esa persona considerarle, por ejemplo, el uso del artículo les, ¿cierto? Y les personas, les trabajadores, es algo muy nuevo y es algo a lo que muchos, y me incluyo, nos hemos resistido bastante, pero pues ya esto forma parte de la empresa. Ahora, eso no implica que yo tenga que cambiar toda mi papelería, todos mis documentos para decirles trabajadores o decir auxiliares, colocarle, por ejemplo, a las denominaciones de cargo coordinadora, coordinador y coordinadores. No necesariamente implica eso, pero pues en la medida que tengamos una persona con ese tipo de identidad, sí debemos asegurarle que nos dirigimos a esa persona con un lenguaje inclusivo. Y eso sería todo. Entonces, como lo indicamos hace un momento, abrimos con Clara Susana para que eleve su pregunta y pues lógicamente abrimos el espacio para que ustedes puedan compartir con nosotros sus inquietudes o sus comentarios o sus aportes. Entonces, Susana, adelante. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Clara. Una preguntita. Ahorita cuando hablabas de definir la gravedad de, digamos, la conducta de acoso, que nos estás mostrando como el flujograma que nos sugieres, esa gravedad, pues en caso de que la empresa determine realizar ese tipo de definición,
¿dónde crees que se debería documentar? ¿Como un protocolo o en el reglamento interno? ¿Dónde debería ir como documentada esa gravedad o digamos, los casos que se consideran graves? Bueno, Clara, muy pertinente la pregunta. De hecho, esta ruta o este gráfico o este algoritmo, árbol de decisión que tenemos aquí, forma parte de una serie de, o forma parte integral de un documento que pues viene siendo un protocolo de atención de casos de acoso laboral y de acoso sexual. Porque efectivamente, y en su pregunta, pues usted nos ha dado la respuesta, esto forma parte de otro documento donde tenemos que estar haciendo donde tenemos que contemplar todo lo relacionado pues con las circunstancias que rodean la parte del protocolo de la ruta de atención, asignación de responsabilidades, definiciones, principios. Entonces, por ejemplo, en esas definiciones estarían marcado lo que consideramos un caso grave. Entonces, Ok, efectivamente, la respuesta, sí, esto debe formar parte de toda una estructura de un documento, porque este gráfico, pues, por sí solo, necesita complementarse. vale. ¿Y tú crees que esa gravedad también debería llevarse al reglamento interno o solamente como en el protocolo? Particularmente, yo estimo pertinente que el protocolo nos permita, que el reglamento haga referencia al protocolo, a la obligatoriedad del protocolo. Pues yo lo propongo porque si dado el caso requerimos hacer una actualización, nos tocaría actualizar los dos documentos. Entonces es más fácil que el reglamento eleve el protocolo a un documento de rango reglamentario, es decir, contractual. Ok, vale. Gracias, Doc. Ok, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Creo que no tenemos por aquí más manitos levantadas, más preguntas. Entonces, pues, esperamos que eso sea un signo de que estamos claros con el tema. Concedo aquí la palabra a Alejandra. Bueno, le solicitamos que las personas que no han realizado el link de registro lo hagan para tener sus correos electrónicos y poderles compartir la memoria si desean ampliar este tema, si desean alguna asesoría más amplia o a detalle. Entonces nos pueden contactar. Ya les voy a poner acá por el chat el link del registro. Este también está en las invitaciones que divulgamos por los diferentes medios. Entonces, igual se los voy a compartir por acá. Le doy la palabra a Silvia ya para despedirnos de esta sesión. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, doctor Jorge, por esta charla tan importante para todos nosotros, un tema de actualidad que realmente en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo está marcando como un antes y un después. Entonces, queremos agradecer a todos los que nos acompañaron, al doctor Jorge, y sobre todo queremos invitarlos cada mes a nuestra charla que vamos a tener. Vamos a pasarles siempre con un tiempo prudente para que ustedes puedan programarse en temas de interés y en temas que ustedes requieran para hacer en su sistema de seguridad y salud en el trabajo, temas de actualidad, temas de norma, temas de ley que van a ir cambiando o que vamos a ir conociendo y dando ese aporte tan importante a todas las empresas que nos acompañan. Muchísimas gracias por este espacio que nos dieron y que tengan un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en el chat ya tenemos el link de registro, nos lo acaba de enviar Alejandra. Quedamos pues muy atentos. Si tienen alguna observación o alguna sugerencia, pues bien puedan en el chat, pueden colocarla y no, ya sumándome al agradecimiento por su participación, por su presencia, por el interés que tienen pues frente a este tema y que pueda ser pues, la oportunidad para que ustedes mejoren todos sus Gracias a procesos y todas todos y un sus feliz día. Hasta intervenciones luego. en la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Jenny. Adelante, por aquí me salió la manito levantada.
Por aquí me sale Jenny como que levantó la mano. Yo creo que ya. Qué pena, disculpe, fue que se me Ok. levantó la Ok. manito. Excelente día y muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, con hasta mucho luego. gusto. Muchas gracias a Bien. todos. Gracias, hasta luego. Muy amable. Bueno, hasta luego. Luego, buen día para todos. Muchas gracias, igualmente.